Los personajes que son noticia están en La Hora de la Verdad. Y como se los anunciamos a ustedes, está con nosotros el doctor Juan Felipe Lemos Uribe, senador de la República. Senador, bienvenido a La Hora de la Verdad. Es un gusto tenerlo aquí y presidente del partido de la U también. Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Dimar, saludos especiales para usted, para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Muchas gracias por la invitación. Doctor Lemos, ¿en qué está este proceso de aprobación de la reforma laboral y qué es lo que se viene para esta semana en el Congreso de la República, exactamente en el Senado? Bueno, la semana pasada el Senado de la República aprobó el 75% de los artículos contenidos en la ponencia mayoritaria, que fue la ponencia acordada por todos los miembros o por la mayoría de los miembros de la Comisión Cuarta en tercer debate. El día de hoy, cerca de las 12 de la tarde del día, empezaremos a discutir tal vez los puntos más álgidos de la misma, los que más controversia han generado en la opinión pública nacional y que más divergencia tienen al interior del Senado de Colombia. ¿Cuáles son esos temas, doctor Dimar? Lo que tiene que ver con la jornada nocturna, lo que tiene que ver con dominicales y festivos, lo que tiene que ver con el contrato de aprendizaje y la intención del gobierno nacional y su bancada de cambiar la naturaleza de esta figura o de esta institución laboral para convertirla en un contrato laboral. Ellos también tienen además el interés de revivir la prohibición del contrato sindical que nosotros habíamos eliminado en la ponencia y lo que tiene que ver con la jornada laboral de 4 días por 3 de descanso, el trabajo de tiempo parcial y la unidad de trabajo especial, que es la que permite la cotización por horas o por días. Esos serán los temas álgidos de discusión del día de hoy. Hay quienes somos de la tesis que es necesario establecer una excepcionalidad para las micro y las pequeñas empresas, un poco en consonancia con lo que ha dispuesto la OIT, que ha venido estableciendo que en Latinoamérica las micro y pequeñas empresas generan más del 47% del empleo y que los estados tienen la obligación de establecer unos tratamientos diferenciales en materia normativa para garantizar la sostenibilidad de las pequeñas y microempresas, que son las que más dificultades presentan en el mercado laboral por cuenta de los altos impuestos, por cuenta de las normativas laborales rigurosas que aumenta de manera excesiva las cargas laborales y que impiden que éstas puedan avanzar en un proceso de formalización laboral y que la mayoría de las personas que trabajan allí sean abocadas entonces a la informalidad. Básicamente, doctor Dimar, ese es el resumen de lo que está pendiente y que será desde luego una discusión álgida, aunque debo en honor a la verdad advertir que desde la semana pasada hemos venido conversando con el gobierno, tanto los partidos que estamos defendiendo estas tesis, como los coordinadores ponentes, como senadores de gobierno y funcionarios del gobierno, para ver si logramos ponernos de acuerdo en algunos puntos para que el trámite y la discusión de hoy sea pues menos traumática y podamos avanzar en un consenso y presentar una reforma laboral equilibrada al país el día de hoy. Doctor Lemos, le quiero preguntar por unas posiciones tan divergentes que hay en estos momentos, porque vemos a muchos de ustedes, senadores, haciendo un gran esfuerzo para lograr una reforma que sea equilibrada, que tenga en cuenta todos los sectores de la producción y, por supuesto, los trabajadores. Pero también vemos un radicalismo que hay de parte de algunos senadores, si no todos los de la bancada del Pacto Histórico, que no están de acuerdo porque quieren irse definitivamente a la consulta popular. ¿Esto cómo se va a poder arreglar o hay por lo menos alguna actitud de querer sentarse y concertar
entre aquellos que creen que se tienen que ir con la consulta popular versus los que están con juicio haciendo una reforma laboral que sirva a todos? Timar, es que si esta reforma laboral la aprueba el Senado de la República y supera la conciliación en el transcurso de la semana, a mi juicio, el gobierno nacional y quienes insisten en la necesidad de una consulta popular se quedarían sin discurso. Y le voy a dar 2, 3, 4 datos para que la opinión entienda la magnitud de lo que se está incorporando en la reforma. Primero, el gobierno nacional ha insistido en la necesidad y lo incorpora como primer punto de la consulta en establecer en el régimen sustantivo del trabajo, en el Código Sustantivo del Trabajo que se está modificando por esta reforma, el principio de estabilidad laboral. Ya fue aprobado en el Senado de la República y en la Cámara los artículos que se refieren a ese primer punto de la consulta. ¿Y cuáles son esos artículos? Que el contrato a término indefinido, Dimar, sea la regla general en materia de contratación laboral entre particulares. Pero adicional a eso, se modifica el contrato a término fijo, que hoy establece la normatividad que puede ser hasta 3 años y que el empleador tiene la posibilidad de renovarlo de manera indefinida, sin necesidad de utilizar la figura del contrato a término indefinido. ¿Qué significa eso? Ejemplo, Pedro Pérez viene trabajando en una empresa y lo viene haciendo con un contrato de 3 años. Cuando se acaba ese contrato de 3 años, se lo vuelven a renovar de 3 años, nunca le dan contrato indefinido. En la actual reforma se establece que ese contrato a término fijo sea máximo de 4 años y que el empleador no pueda volver a utilizar esa figura. Y si quisiera volver a contratar ese empleado, pues lo tendrá que hacer por vía de contrato a término indefinido. Tema 2, jornada nocturna. Ya quedó establecido y aprobado en la ponencia que sea de 7 de la noche a 6 de la mañana. Es decir, el Senado mantiene lo que había acordado la Cámara de Representantes con el sector empresarial. Solamente estamos planteando la posibilidad de establecer o una excepción para las micro y las pequeñas empresas o su aplicación progresiva, entendiendo lo que advertí ahora, que es necesario proteger las micro y pequeñas empresas que son el grueso del tejido empresarial en Colombia. Tercero, dominicales y festivos, que es otra de las preguntas planteadas en la consulta. Ya está también aprobada en la reforma, en la ponencia, y se establece que sea el 100% para dominicales y el 100% para festivos. El tema del contrato aprendizaje también está incorporado ahí. Se mejoran las condiciones de los aprendices del SENA sin cambiar la naturaleza del mismo, manteniéndolo como un contrato especial, siendo consecuentes con la tradición jurídica que ha reglamentado esa materia en Colombia por allá desde el año 1959 hasta hoy. Ese era otro de los temas que estaba planteados, incorporados en la consulta. Madres comunitarias y manipuladoras del PAE. Establece la ponencia que a las madres comunitarias se les empiece a formalizar su trabajo como trabajadoras oficiales, lo mismo a las manipuladoras del PAE, con un elemento. Eso genera un impacto fiscal porque eso no está a cargo del sector empresarial, eso le corresponde al Estado. Y hoy no hay fuente de ingreso y la norma ha sujetado esa posibilidad de cumplirle a las madres comunitarias y a las manipuladoras del PAE a la disponibilidad presupuestal. En teoría, si nos pusiéramos estrictos, tuviéramos nosotros que negar eso el día de hoy. Sin embargo, entendiendo la importancia de formalizar las madres comunitarias, cerca de 40.000, le hemos dicho al gobierno nacional, presente un concepto de impacto fiscal, pero evalúe también la posibilidad de buscar unas nuevas fuentes de ingresos para que pueda cumplir eso, porque de acuerdo a lo que nos ha advertido la directora del ICBF, de 40.000 madres, solamente tienen recursos para incorporar el próximo año a 3.000. Entonces, el Senado de la República también en aras de explorar un escenario de equilibrio y de resolver algunos problemas o temas que se han planteado en la consulta,
ha extendido de cierta manera un abanico de sensatez, de análisis, de discusión, de búsqueda de acuerdos y también de sesiones en algunos temas para efectivamente tener una reforma laboral y evitar que el gobierno siga utilizando las emociones y los sentimientos de la gente en la calle, advirtiendo que el Senado de Colombia no quiere hacer reivindicaciones laborales y aprobar derechos sociales de los colombianos. Ese discurso se cae por su propio peso una vez el Senado el día de hoy apruebe la reforma, doctor Dimar. Senador Juan Felipe, quisiera preguntarle por último, porque sé que tiene que salir ya, su visión sobre lo que ocurrió ayer en Colombia. No puedo dejarlo ir sin preguntárselo. No, maravilloso la expresión espontánea de la gente. Yo estuve participando en la Marcha del Silencio en la ciudad de Medellín. Allá miembros de todos los partidos, independientes, personas del común, marchando por una sola causa, y esa causa es un país sin violencia, un país sin división, un país sin polarización, un mensaje contundente al gobierno nacional. El presidente no puede gobernar exclusivamente para aquellos sectores que lo eligieron, sino que tiene que gobernar para Colombia y tiene que moderar su discurso de división, de polarización, de expresiones de odio, de rabia, porque eso le está haciendo mucho daño al país. Y desde luego también un mensaje profundo de solidaridad con el doctor Miguel Uribe, con su familia, deseando su pronta recuperación y que muy rápido pueda otra vez estar en el terreno del ejercicio político sirviéndole a Colombia, como esperamos todos. Doctor Juan Felipe Lemos, muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y permítame de una vez extender la invitación para una vez sepamos cómo termina esta legislatura, poderlo tener aquí en la hora de la verdad y comentarle a los oyentes en qué paró todo esto. Claro, Dimar, muchas gracias. Esperemos hoy poder sacar adelante esos temas de la reforma que nosotros consideramos van a equilibrar la misma y van a permitir no una reforma que exclusivamente reivindique derechos laborales de trabajadores formales, sino que permita también ayudar a resolver el problema de informalidad, pero también garantizar que el tejido empresarial en Colombia se mantenga. Un fuerte Muchas abrazo, gracias. muchas gracias y un feliz día. Muchos éxitos en esos debates. Muchas Adiós. gracias, Lomi. Estamos con el doctor Juan Felipe Lemos Uribe, senador de la República, el tema de la reforma laboral y, por supuesto, su reacción al día apoteósico, al gran día de la Marcha del Silencio. En segundos regresamos para hablar con el doctor Juan Espinal, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, sobre lo que fue esa enorme marcha en el departamento de Antioquia, la Marcha del Silencio. Ya regresamos. ¿Quieres fortalecer tus habilidades y crecer laboralmente? En Corsubsidio te ofrecemos más de 30 cursos de formación sin costo en TIC, idiomas, Excel, finanzas personales y más, con el acompañamiento de aliados expertos en educación. Inscríbete y haz hasta 3 cursos al año. Corsubsidio, juntos lo hacemos posible. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.